Mis padres le dijeron a mi hermano que podía quedarse con mi casa y que yo podía vivir en la caravana en el patio trasero porque soy soltero. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. Les advertiré a todos los presentes que esto va a ser muy largo. Tanto tiempo que lo dividiré en 2 publicaciones. Tampoco me importa quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga tonterías. No voy a discutir sobre eso. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada. Pero tampoco voy a revelar ningún detalle que pueda dar pistas sobre quién soy a alguien que aún no me conoce. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Tengo un hermano que tiene 29 años y ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 años y el segundo un año después. Luego el tercero 2 años después. Y el cuarto es el más reciente, nacido hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien porque a ella siempre le gusta intentar enojarme actuando con superioridad. Luego se convierte en una reina del drama extremadamente autovictimista si tomo represalias contra ella de alguna manera. Puede llorar en un instante y puede ofrecer un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran absolutamente, aunque saben exactamente cómo es ella en realidad y simplemente no les importa. Ella es muy guapa, se lo concedo. Pero ella es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de que tiene un título universitario y mi madre ayuda de buena gana con los niños todo el día. Entonces sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse el lujo de vivir en ningún otro lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema al estar todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 dormitorios construida en los años 60. Mientras crecía, mi hermano menor también era el favorito obvio. Tenemos 3 años de diferencia de edad, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque en aquel entonces me castigaban gravemente si tomaba represalias contra sus payasadas de alguna manera. Era obvio que mis padres se preocupaban mucho más por él porque él se quedaba con la mayor parte de todo, a menos que la gente los criticara. Lo cual sucedió bastante con otros miembros de la familia. Es por eso que mis padres empacaron a todos y nos mudaron a unas 150 millas de ellos, por lo que generalmente solo nos veían en vacaciones, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano abusó físicamente de mí en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta el punto de que ella rompió conmigo y se reía de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres simplemente me decían que me aguantara cada vez que estaba molesto por eso. Solo recibí un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que fue bastante divertido ver las expresiones en sus caras cada vez que tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y les encantaba el drama de chismes. Así que mis padres hicieron todo lo posible por ocultar lo que realmente estaba pasando y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. En todo caso, hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años y me mudé porque eso significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé, pero navegar en sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Tuve poco contacto desde que salí de casa. Ni siquiera se presentaron a mi graduación de la escuela secundaria, pero realmente no me importaba. A partir de ese momento, normalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en vacaciones, como el resto de la familia. La pandemia de inicio de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente me encantó. Cuando el contrato de arrendamiento estaba por terminar, mi compañero de cuarto se fue temprano para regresar a vivir con unos familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto me quedaría sin hogar si no reducía mi tamaño al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la buena vida. Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber vivido en un lugar mucho más barato para poder ahorrar más dinero al que recurrir. Pero tenía un plan. Soy dueño de una camioneta simplemente por el hecho de que siempre me han encantado las camionetas, así que encontré una caravana de $1000 en buenas condiciones y la puse en mi camioneta para poder vivir de ella por un tiempo. Se suponía que iba a ser temporal, pero terminé viviendo mucho más tiempo de lo que jamás pensé.
Al principio esperaba poder vivir fuera de la caravana en casa de mis padres, donde todavía residen mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y que no me querían allí. Además, no nos habíamos llevado bien durante la última década. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio junto al almacén, en antiguos espacios de estacionamiento para empleados. Literalmente nadie más parecía molestarse en usarlos porque estaban tan atrás que el área estaba casi olvidada. A mi jefe, dueño de la empresa, realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera, siempre y cuando durmiera lo suficiente. Incluso me dejó sacar la caravana de mi camioneta y colocarla en uno de los espacios para poder conducir sin ella. No estoy exactamente seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso. Durante todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron afuera. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi caravana al edificio para obtener electricidad y agua, y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos, cuando no había nadie más en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, normalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo o en el gimnasio de mi localidad, ya que la caravana no tenía ducha y solo tenía un inodoro portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usé otros baños tan a menudo como pude. Tenía la llave del almacén y podía entrar a usar el baño a cualquier hora. Incluso me llamé por mi nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. La caravana era fácil de calentar en invierno con una pequeña calefacción eléctrica. Sin embargo, los veranos no fueron divertidos. La caravana no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado para que fuera soportable. Gané muchas horas extras y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año conseguí un mejor puesto en la empresa como supervisor y comencé a ganar un salario mejor que mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que me dio la pérdida de mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cercano a mi trabajo y a solo 2 millas de distancia encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una propiedad pequeña. Pero de alguna manera logré conseguirlo por $10,000 menos que el precio de venta. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial y obtuve la aprobación para un préstamo hipotecario. Finalmente ya no tuve que vivir en una caravana. Había suficiente espacio para que yo pudiera retroceder con mi camioneta detrás de la casa y sacar la caravana para instalarla en el patio trasero. Así que lo puse allí como su propio pequeño edificio en caso de que quiera usarlo nuevamente. Cuando estuve completamente instalado en la casa, fui tan tonto como para alardear de ello en Facebook. Mi familia vio la publicación y ahí es donde realmente comienza esta mierda. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron de visita sin previo aviso para hacer un recorrido por mi casa. Ni siquiera les di mi dirección. Entonces, todavía no sé cómo descubrieron dónde vivo. Ninguno de mis amigos ha confesado y ningún familiar anterior me visitó antes de eso. Entonces me pregunto si me acosaron en el trabajo y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos entraron como turistas revoltosos. Luego empezaron a sentirse como en casa. Todos siguieron husmeando y mi cuñada tenía esa sonrisa espeluznante que me mostraba repetidamente. Y solo más tarde descubrí por qué. Y me enojó más que un toro con esteroides al que le acaba de picar un avispón. Mis padres hablaban constantemente de que ahora tengo mucho espacio extra. Y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, ahora no. Pero tal vez algún día, y mi hermano seguía comentando que había más espacio que la casa de nuestros padres y que mi casa también estaba más cerca de su trabajo. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Al final mi hermano me pidió que hablara en privado. Todos los demás abandonaron repentinamente la habitación y se amontonaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan, para simplificar, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa está embarazada del 4º hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo la caravana, así que podría vivir afuera mientras ellos viven en la casa principal.
Y me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer alquiler. Eso sí, tiene un buen trabajo. También empezó a hablar de cómo habría cambios, e incluso toques de queda. Y que no podía entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió la cabeza hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataron como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él seguía hablando sobre mí como si yo no tuviera nada que decir al respecto. De ninguna manera le alquilaría mi casa o partes de ella. Quizás otras personas, solo para que yo pueda liquidar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no él, ni su desagradable esposa. He oído hablar muchas veces de este tipo exacto de situación en videos en línea. Y nunca pensé que realmente lo viviría porque me parecía muy ridículo. Pero mis padres, mi hermano y mi cuñada cumplen los requisitos para ser un grupo de locos narcisistas titulados. Entonces tomé mi teléfono y lo configuré para comenzar a grabar. Luego simplemente lo aguanté. A Dan ni siquiera pareció importarle ni darse cuenta de que yo había hecho esto, y simplemente se quedó sentado agitando los brazos mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho y tratar de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré mi coraje y dije, no. Comillas. Y lo dije lo suficientemente alto como para que Dan tropezara hacia atrás por un segundo. Rara vez le había levantado la voz a ese nivel porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna puede ser tan brillante como quiera aquí. Me levanté y luego le dije que mi casa no estaba en juego. Y actuar como si lo dejaría mudarse solo porque ellos lo desean no logrará que eso suceda. Compré mi casa y no es mi culpa que él siga teniendo más hijos y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse el lujo de mudarse. Dan se acercó físicamente a mí lo más que pudo sin tocarme y dijo que yo no merecía la casa y que necesitaba un lugar mejor para que viviera su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que lo merecía. Dan empezó a gritar que no tengo esposa ni hijos y que no necesito todo el espacio. Así que también puedo dárselo. Le dije que no le daría nada. Y ni siquiera se ofreció a pagarme el alquiler. Si lo dejara mudarse, todavía estaría cubriendo toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Entonces Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto, y que lo haré. Grité, como si su palabra fuera ley o algo así. Y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder para entregarle mi casa. Entonces, en un momento dado, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo muchas peleas, pero para resumir, a partir de este momento escuché la frase, hazlo por Dan, muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz y voto en mi vida ni en mi casa. Y salir antes de llamar a la policía. Mi cuñada fue quien me gritó más fuerte acerca de que estaba embarazada otra vez y que no puedo hacerle esto. Le dije que no le hice nada, ella simplemente asumió que podía tomar y quitarme como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé perra engreída que nunca me tuvo ningún respeto. Así que no me importa lo que ella piense o cuántos hijos tenga. No tengo ninguna simpatía por ella. Ella no vivirá en mi casa. Bueno, eso la enojó lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara y trató de hacer más, pero mi hermano la detuvo pateando y gritando. Ella seguía exigiendo que la dejara ir para poder arrancarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo. Así que lo levanté y dije que llamaría a la policía si no se iban inmediatamente. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Entonces mi madre dijo que tenía una semana para recuperar el sentido. Le dije que no lo estaría y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono grabó todo y que si intenta algo, presentaré cargos por agresión. Ella me gritó y luego se echó a llorar a gritos con la cara entre las manos. Mi madre fue la última en salir y dijo que sería mejor que hiciera esto por Dan y mi cuñada. Respondí diciéndole que no lo estaré. En resumen, la familia crió a mi hermano menor como el niño de oro, así que hice mi propio camino en la vida. Luego lo perdí todo y no me quisieron ayudar cuando más los necesitaba. Terminé viviendo en una caravana durante años hasta que me recuperé y compré una casa después de hacer un gran ahorro. Ahora mis padres quieren mi casa porque quieren que mi hermano y su familia puedan vivir allí y que yo viva en la caravana que hay en el patio trasero.
El hermano actuó como si fuera un trato cerrado porque nuestros padres así lo dijeron. Los eché a todos. Actualización. Como dije en la primera mitad de mi publicación, muchos encontrarán esto increíble y largo. Sí, soy consciente de que ya hay publicaciones que suenan similares en línea. He visto varios de ellos ahora. Pero no es que esos carteles tengan el monopolio de que les pase este tipo de mierda. En todo caso, me sorprende que este sitio no haya sido mejor armado contra este tipo de cosas, ya que las personas con derechos deberían tener más miedo de ser descubiertas aquí. Pero en fin, no culpo a nadie que diga tonterías. Yo también lo haría si estuviera leyendo esto. Sin embargo, al leer esta y mi primera publicación, sabrás cuán arruinados están mis padres, ya que en mi vida fueron la raíz de todo mal que malcrió a mi hermano hasta convertirlo en el imbécil que es hoy. Y nunca me han dado una verdadera razón del por qué. Y me temo que no hay ninguno. Algunas personas no pueden explicar por qué toman decisiones como el favoritismo infantil. Así que lo único que pueden hacer es tratar de apoyar al niño al que respaldaron. Que es exactamente lo que mis padres intentaron hacer. Y prácticamente he destruido sus vidas por ello. No en el sentido legal, sino más bien emocional. Después de que eché a mis padres, a mi hermano y a mi cuñada por intentar obligarme a entregarle mi nueva casa a mi hermano, inmediatamente fui a mis redes sociales y le conté la historia a toda la familia. Se propagó bastante rápido, pero no lo encontrarás ahora porque lo borraron todo hace algún tiempo y puse mi perfil en privado. Publiqué sobre esto porque sabía que lo primero que mi familia haría cuando llegaran a casa sería intentar torcer el evento para convertirme en el villano. Y tenía toda la razón. Pero tenía aproximadamente una hora para empezar antes que ellos. Y tenía pruebas en vídeo para respaldar mi historia sobre lo que habían hecho. No planeo mostrar el video aquí. Así que no preguntes, ser preventivo funcionó porque tuve un buen número de familiares de mi lado de inmediato. Mis padres, mi hermano y mi cuñada debieron estar listos para escribir su propia publicación, pero ya era demasiado tarde. Así que ni siquiera se molestaron en intentar mentir mucho. Mis padres, Dan y mi cuñada tenían algunos monos voladores apoyándolos. Pero no mucho más. Muchos otros sabían que ya tenían derechos. Así que lo que pasó fue algo que todos comprendieron y aceptaron rápidamente. Hubo una persona en particular que me llamó. No sé quiénes eran, pero me despotricaron diciendo que era un hermano horrible y que necesitaba dejar paso a un verdadero hombre de familia. Acabo de terminar la llamada y bloquear el número. Esto no se repitió. Pasó la semana y mis padres aparecieron con Dan en mi porche tal como dijeron que harían en su ultimátum anterior. Tocaron el timbre como locos y también golpearon la puerta hasta que finalmente respondí. La abrí un poco y trataron de abrirse paso de nuevo. Pero instalé un par de cadenas de pestillo que lo impidieron, e incluso apoyé mi cuerpo contra la puerta por si acaso. Mi padre y mi hermano me exigieron que los dejara entrar, pero les dije que estaba grabando todo con la cámara y que llamaría a la policía si intentaban entrar por la fuerza de nuevo. Mi madre los calmó y luego, en su tono más enfermizamente dulce, me preguntó si estaba lista para dejar que mi hermano se mudara. Le dije a ella y al resto que se fueran a la mierda y no volvieran nunca más. Mi madre se puso lágrimas de cocodrilo y me preguntó por qué no puedo hacer esto por Dan porque es mi querido hermano. Me reí y luego dije sin rodeos que no lo amo como a un hermano porque me trató como una mierda durante años y solo lo alentaron a hacerlo. Son padres terribles y él es un hermano terrible. Luego les dije que se fueran o llamaría a la policía lo antes posible. Todos se fueron sorprendentemente fácilmente, aparte del fuerte llanto de mi madre y los demás mirándome mal. Se podría decir que hacerlos irse fue sospechosamente fácil. Pensé que todo el lío había terminado. Pero supongo que debería haberlos tomado más en serio, porque tenían otros planes estúpidos. Llegué a casa esa misma semana, el viernes por la noche, y encontré un camión de mudanzas y la minivan de mi hermano estacionados en mi camino de entrada. Eran Dan y su familia quienes estaban moviendo cosas. Él simplemente me saludó con una sonrisa de come mierda cuando lo vi. Me enojé y le dije a él y al resto de su familia que pararan. Pero Sil me dijo con aire de suficiencia que, le guste o no, se estaban mudando. Y luego de la manera más falsa, mientras inclinaba la cabeza y fruncía los labios, dijo que estaba bien, porque mi mami lo permitía. Y siempre debo escuchar lo que me dice mi mami. Herví de rabia con solo escuchar esas palabras y mirar su cara de perra engreída. Así que me encerré en mi camioneta para llamar a la policía de inmediato. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, mi cuñada empezó a golpear mi ventana y a gritarme que me detuviera. Y que no puedo hacerle esto porque ella y Dan necesitan la casa.
Y ella gritó, ¿por qué no puedes hacer esto por Dan? Yo respondí con, que se joda, Dan. Es mi maldita casa, no la suya. Luego amenazó con golpear el costado de mi camioneta a menos que dejara de llamar a la policía. Todo lo cual el operador del 911 escuchó gracias a que la ventana estaba ligeramente abierta. Le dije a mi cuñada que si dañaba mi camión, la demandaría. Y ella fue lo suficientemente inteligente como para retirarse. Cuando llegó la policía, Dan y mi cuñada junto con sus hijos se habían encerrado en mi casa. Le conté a la policía lo que había sucedido y les mostré mi nueva licencia de conducir que tenía mi dirección actual. Luego, cuando fuimos a la puerta de mi casa, vi que habían cambiado la cerradura. Y la vieja cerradura estaba en el porche con el centro perforado, y el taladro que usaron estaba justo al lado, con un juego completo de brocas de Harbor Freight. Podrían haber sido más estúpidos al dejar evidencia así. Señalé la cerradura rota y el taladro, luego le di a la policía un resumen de todos los eventos que sucedieron antes. Bueno, supongo que Dan llamó a nuestros padres en algún momento después de que yo llegué a casa. Porque aparecieron mientras yo hablaba con la policía. Mis padres inmediatamente mintieron y empezaron a decir que había aceptado alquilar mi casa a mi hermano y su familia. Dije que era una mentira fácilmente demostrable de una forma u otra. Entonces Dan y mi cuñada finalmente salieron de mi casa con algunos papeles en mano. Ambos parecían súper engreídos, como si de alguna manera me hubieran burlado. De hecho, habían redactado e impreso un contrato de alquiler falso. Pero mi firma no estaba ahí. Había uno, pero no se parecía en nada a mi letra. No creo que ninguno de ellos haya visto nunca mi firma. Eso fue increíblemente estúpido de su parte. Les dije a mis padres y a Dan que eso era un fraude estúpidamente descarado. Y si la policía investigara, lo descubrirían fácilmente. Y no creo que ir a la cárcel y a los tribunales les sirviera de nada. Incluso podría hacer que Dan perdiera su trabajo, que es su único medio para mantener a su familia. También dije que buscaría un abogado y demandaría por daños y perjuicios si algo mío se perdía, me lo robaban o se rompía. Y también llamaría a CPS por si acaso. Dan se puso blanco y parecía realmente asustado cuando dije todo eso, pero mi madre se interpuso entre nosotros y se reforzó sobre cómo debería hacer esto por Dan y vivir en la maldita caravana para que finalmente puedan tener una casa familiar para ellos solos. Le grité que si pensaba que era una buena idea, podía hacerlo ella misma y dejar que Dan tuviera su casa para él solo. La policía separó a mi madre de mí y dije que los quería a todos ahora mismo o presentaré cargos. Declaré en un grito cómo habían perforado la cerradura de mi puerta principal para entrar, los documentos del contrato de arrendamiento eran obviamente falsos, falsificaron gravemente mi firma y grabé un video de mi cuñada atacándome. Esos son delitos graves con los que podría arruinar sus vidas si quisiera. Y si no se fueran, eso es exactamente lo que haría. La única razón por la que no lo había hecho ya era por el bien de los hijos de Dan. Así que tienen una oportunidad de largarse. En el momento en que mis padres escucharon eso, creo que finalmente entendieron que no podían obligarme a hacerlo por Dan. Mi madre se rindió y dijo que pondría fin a esto. Luego se acercó a mi cuñada y habló con ella en voz baja durante un minuto mientras mi padre hablaba con Dan. Mi cuñada instantáneamente comenzó a llorar en voz alta y a romper los papeles de alquiler falsos en pedacitos y a tirarlos como confeti, solo para que un oficial les dijera que recogieran los pedazos de papel o los multaría por tirar basura. En ese momento, ambos policías tenían expresiones de, no me pagan lo suficiente por esto en sus caras. Dan tuvo que empezar a decirles a sus hijos que cargaran sus cosas nuevamente en el camión de mudanzas. Todos los niños lloraban y el mayor sollozaba porque ahora no tendrá su propia habitación. Mi cuñada y Dan reunieron a sus hijos para intentar hacer un último y patético intento de hacerme sentir culpable por la triste rutina familiar. Ya sabes, donde todos se reúnen en una especie de abrazo grupal mientras todos miran en una dirección, lo juro, creo que lo habían practicado de antemano. Todos los niños tenían la misma mirada suplicante con bocas temblorosas, mi cuñada seguía frotándose el vientre de embarazada e inclinando la cabeza para parecer un cachorro triste, y mi hermano simplemente puso la cara más triste que pudo y dijo, por favor, no hagan esto. Necesitamos poder vivir aquí, pero no titubeé y les dije que siguieran haciendo las maletas. Todos los niños y mi cuñada aumentaron el llanto a 11, y Dan me gritó, ¿estás satisfecho contigo mismo? Nos has negado un hogar porque eres demasiado egoísta para compartir y ayudar a la familia. Comillas. Terminé riéndome como un loco y replicando que lo que intentaba hacer era tomar, no compartir. Y ningún llanto me hará dejar que su familia se mude aquí porque ya no es hermano mío.
Es solo un capullo con derechos que cree que puede quitarme lo que quiera, como cuando éramos niños. Dan empezó a insultarme hasta que la policía le dijo que se calmara o estaría esposado sin importar si yo quería presentar cargos. Se mordió los labios y parecía una mezcla de miedo y tremendamente enojado. Les pregunté a los policías si podían quedarse hasta que mis padres, mi hermano y mi cuñada se hubieran ido. Y dijeron que no tenían intención de ir a ningún lado hasta que esto se resolviera. De hecho, en los siguientes minutos 2 policías se convirtieron en 4 cuando más entraron por cualquier motivo. Eso les dio a mis padres un incentivo adicional para ponerse en marcha. Hice que Dan me diera las llaves de la nueva cerradura que había puesto en mi puerta principal. Aunque de todos modos conseguí otro candado al día siguiente porque no sabía si tenía copias de las llaves o no. Se mostró muy reacio a entregárselas. Luego, en lugar de entregármelos, los arrojó calle abajo y a un desagüe pluvial mientras me decía que fuera a buscarlos yo mismo. Pero uno de los policías lo regañó por eso y lo obligó a ir a buscarlos. Tuvo que quitar la reja solo para llegar a ellos. Y se ensució bastante en el proceso. Cuando recuperó las llaves, simplemente refunfuñó y luego las estrelló en mi mano. Luego les dije a todos que se fueran y no volvieran nunca más. Mi madre dijo que me repudiarían por esto, como si fuera algún tipo de amenaza para mí. Y se lo expresé. Luego, con un tono demasiado sarcástico, dije algo como, oh, no. Eso significa que no podré ir a ninguna fiesta con ustedes, donde de todos modos siempre me tratarán como una mierda. Porque Dan siempre ha sido tu favorito obvio. Me trataste tan mal cuando era niño que si Dan alguna vez necesitara un donante de órganos, no le daría nada. Así que haz lo que siempre me dijiste que hiciera cuando todos ustedes me maltrataron. Y aguanta. Mis padres quedaron anonadados después de que dije todo eso. Y el cuarteto de policías también los miraba bastante crítico. Te digo, si quieres poner en aprietos a padres desagradables como el mío, enfréntalos delante de la policía. Porque entonces probablemente no intentarán nada realmente estúpido. Mi madre empezó a llorar y a alejarse. Mi padre se quedó allí parado, como si quisiera pegarme. Y Dan simplemente mantuvo a sus hijos derrotados. Ah, y mi cuñada estaba haciendo un berrinche en mi jardín delantero. Pronto todos formaron una fila repartiendo cajas y sacaron sus cosas de mi casa. Aún no se había desempaquetado nada. Entonces todo se eliminó bastante rápido. Pero mientras lo hacía, mi madre seguía diciendo que no era demasiado tarde y que aún podía hacerlo por Dan varias veces. Cada vez intento regatear más y más para intentar hacerme cambiar de opinión. Dijo que Dan podría pagarme el alquiler si los dejaba quedarse. Y cuando eso no funcionó, dijo que podía volver a vivir con ellos para dejar que Dan alquilara mi casa y así no tener que compartir el edificio. Le dije que se callara y siguiera empacando cajas porque no quiero a Dan ni a su familia cerca, no quiero su dinero y ciertamente no quiero volver a vivir con él ni con mis padres después de la forma en que me trató cuando era niño. Hacer un trato con mis padres sería para mí como hacer un trato con el diablo. Mi cuñada terminó teniendo otra rabieta después de escuchar eso y tiró una caja al suelo, luego se sentó en el suelo para tener una fiesta de lástima porque no quería volver a compartir casa con mis padres. Y ella simplemente se quedó allí sentada luciendo enojada, triste hasta que todos los demás terminaron. Ni siquiera quería levantarse cuando llegó el momento de irse. Finalmente sacaron todo de la casa y lo subieron al camión. Entonces, antes de que se fueran, les conté a mis padres por última vez toda la mierda que me hicieron pasar mientras crecía. Y con 4 policías allí, no pudieron hacer mucho más que quedarse ahí y aceptarlo por una vez. Los llamé por tantas cosas que sucedieron. E incluso señalaron que no podían simplemente hacer algo bueno por mí. Como dejarme quedarme con mi caravana cuando no tenía hogar y tratar de recuperarme. Cómo dejaron que Dan y mi cuñada me ridiculizaran y me llamaran vagabundo. Bueno, ¿quién es el vagabundo ahora? Querían echarme de mi propia casa para que Dan pudiera quedarse en ella sin costo alguno, pero cuando necesitaba un lugar a donde ir, querían sacarme más de lo que podía permitirme simplemente para estacionar mi caravana cuando sabían que estaba fuera del trabajo. Hubo más miradas extremadamente críticas por parte de los policías cuando dije todo eso. Así que puse a mis padres en apuros una vez más y les pregunté qué había hecho además de nacer para merecer que me trataran tan mal. Porque cuando finalmente tengo un poco de éxito en la vida, quieren arrebatármelo para su hijo favorito, ya que prefieren que se lo dé todo a Dan y no tenga nada para mí. Compré mi casa con el dinero que gané. No les debía nada y no les volveré a pedir nada nunca más. Porque claramente nunca seré más que un felpudo o una fuente de ingresos a sus ojos. No obtuve respuestas de ellos.
Se quedaron ahí parados, como peces fuera del agua. Así que seguí despotricando y les pregunté qué, en nombre de Dios, les hacía pensar que eran tan buenos padres después de todo eso. Mi padre estaba rojo como una remolacha, pero esta vez más por vergüenza que por ira. Y mi madre lloraba porque era una persona horrible. Estuve de acuerdo sin rodeos en que ella es una persona horrible. Todos lo son, y apuesto que ellos también irán al infierno por eso. Eran gente de mierda y todos lo sabían. Pero si les hubiera denunciado todo esto en privado en lugar de en público, simplemente se enojarían conmigo y seguirían actuando como si estuviera equivocado. Simplemente mantuvieron la negación durante tanto tiempo que se convirtió en parte de quienes son. Mi madre enterró la cara en la chaqueta de mi padre para llorar. Y mi padre parecía más derrotado de lo que lo había visto nunca. Dan y su familia me evitaron por completo cuando terminaron de poner todo en el camión de mudanzas. Me aseguré de que no me robaran nada mío. No es que hubiera tenido oportunidad de conseguir muchos muebles todavía. Tuve suerte de tener incluso un sofá en ese momento. Todos regresaron a sus vehículos y mi cuñada se quedó mirándome con malicia hasta que mi hermano finalmente consiguió que ella condujera la minivan a casa. Y tan pronto como se fueron todos, volví a conectarme y conté lo que pasó. Mis padres estaban demasiado avergonzados para siquiera intentar defender sus acciones esta vez. Y aunque la familia estaba algo dividida antes de este incidente, ahora era una victoria aplastante a mi favor. Casi toda la familia se puso de mi lado después de este incidente. Y aquellos que no lo han hecho simplemente no están del lado de nadie. No importa cuánto intentaron mis padres anteriormente la línea, lo hicimos por Dan, nadie escuchó más. Así que todo el apoyo familiar que les quedaba ya no existe. Muchos miembros de la familia que esperaba que no se pusieran de mi lado, lo hicieron. Eso incluye a los antiguos monos voladores. Así que supongo que finalmente ya tuvieron suficiente. Por esa época me ofrecí a alojar a la mitad de la familia en mi nueva casa la próxima Nochebuena. Mis padres no fueron invitados. Sorprendentemente, no me bloquearon los perfiles de mi hermano y de mi cuñada. Y vi que mi cuñada tuvo su cuarto bebé a principios de noviembre. Todavía viven con mis padres. Estoy bastante seguro de que sabían que estaba mirando, porque mi cuñada seguía haciendo publicaciones pasivo-agresivas aproximadamente cada 2 semanas sobre no tener suficiente espacio mientras vivía con mis padres. Probablemente para ver si todavía puede hacerme sentir culpable. Y estoy seguro de que está volviendo locos a mi madre y a mi padre porque no encuentran paz ni tranquilidad en su vejez con 3 niños ruidosos y desagradables, una nuera mentalmente inestable, mi hermano pequeño de oro y un bebé recién nacido en el casa de una vez. Quizás podrían mudarse a una caravana en su propio patio trasero y dejar que Dan se hiciera cargo de su casa por completo. Quizás entonces consigan algo de paz. Sí, podrían hacer eso por Dan. Se suponía que iba a haber más. Pero esta publicación fue demasiado larga. Así que publicaré una siguiente actualización más tarde. En resumen, tuve que vivir en una caravana después de perder mi trabajo en 2020, mis padres se negaron a ayudarme, conseguí un trabajo mejor y finalmente compré una casa, mis padres se enteraron de la casa y trataron de obligarme a dejar que mi hermano y su esposa que estaba embarazada del bebé número 4, vino y quisieron echarme para vivir en la caravana otra vez. Los eché, pero más tarde intentaron entrar de todos modos irrumpiendo. Llamaron a la policía, se asustaron y trataron de hacerme sentir culpable, los hice irse. Expuse públicamente a mis padres, y ahora todo el resto de la familia está de mi lado, y mis padres están completamente destrozados por eso. Actualización 2. Mis padres, mi hermano y mi cuñada se presentaron en Navidad en mi casa cuando sabían que no eran bienvenidos. Estaba tratando de mantener las cosas en 2 publicaciones. Pero mientras compilaba todo me di cuenta de que la actualización era demasiado larga. Así que lo he dividido en una segunda actualización. Para aquellos que comentaron en masa para conseguir cámaras. Lo haré cuando pueda permitírmelo. Todavía estoy en recuperación financiera después de comprar una casa el año pasado. Y hasta donde yo sé, las buenas cámaras necesitan una computadora decente para grabar. Y no tengo nada más que una computadora portátil de 3 años que ejecuta Windows 10. Sí, conozco las cámaras de timbre. Ese será el primer tipo que reciba. Para aquellos que seguían diciendo que debería haber arrestado a mi hermano y a mi cuñada, la única razón por la que no lo hice fue porque son padres. Sus hijos los necesitan, y si arrestaban a Dan, probablemente perdería su trabajo. Y sin eso, su familia no tiene dinero. Y mi cuñada tiene ahora mismo un bebé de solo meses. Ninguno de los dos necesita terminar en la cárcel.
Pero no necesitas la cárcel para vengarte. La policía puede ayudar, sí. Pero obtuve venganza sin presentar un informe policial. ¿Volvería a ser tan misericordioso? Lo más probable es que no. Y ellos lo saben. Decidí esperar para crear una cuenta y publicar hasta después del año nuevo, en caso de que sucedieran más cosas. Y así fue. Como saben los lectores anteriores, mi cuñada estaba haciendo publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales que obviamente estaban dirigidas a mí. Especialmente después de que mi cuñada tuviera su cuarto bebé en noviembre. Publicaba las mismas tonterías repetitivas una y otra vez. Simplemente encontró formas semi-inteligentes de reformularlo. Pero ella prácticamente seguía regurgitando que estaba cansada de vivir con mis padres, que no hay suficiente espacio, que necesita su propia casa, bla, bla, bla. Sé que sueno desdeñoso, pero vive lo que tengo con estas personas y estarás listo para tocar sarcásticamente pequeños violines frente a ellos también. Son así de malos. Y como esperé hasta enero para crear una cuenta, sucedieron más cosas tal como pensaba. Ya dije antes que había invitado a la mitad de la familia a una fiesta de Nochebuena en mi casa. Y todos los que invité vinieron, a pesar de que fue un viaje bastante largo de alrededor de 3 a 4 horas para ellos. Pero querían venir y mostrarme su apoyo. Me elogiaron mucho por lo duro que había trabajado para conseguir una casa por mi cuenta y se arrepintieron de todo lo que había pasado. Me preguntaron por qué no tomaba mi caravana y conducía las 3 horas de regreso hasta ellos, en lugar de vivir prácticamente sin hogar durante tanto tiempo. Y tuve que admitir tímidamente que estaba muy apegado a vivir por aquí y que tenía mis mejores oportunidades laborales en esta área. Mi ciudad natal no tiene muchas oportunidades laborales excelentes en mi campo, si es que hay alguna. Y quería hacer mi propio camino tanto como pudiera. Una respuesta que en general aceptaron. Pasamos a tener una fiesta bastante agradable. Lo mejor en lo que había estado en años. Algunos familiares incluso trajeron CD de fantásticos álbumes navideños. Y tengo que decir que el que trajo mi tío de Ray Charles fue mi favorito. Canta canciones navideñas como nadie más que haya escuchado. Fue una época grandiosa y feliz. Sentí que por una vez podía olvidar mis problemas pasados y disfrutar el momento. Pero no estaría escribiendo esto si hubiera seguido así. Aproximadamente 2 horas después de iniciada la fiesta, ya sabes quién apareció. Mis padres, mi hermano y mi cuñada aparecieron tratando de parecer todos sonrisas. Ni siquiera tocaron, simplemente entraron por la puerta de mi casa como si estuvieran destinados a estar allí. Apagué la música y les dije que se fueran inmediatamente. Suplicaron quedarse y dijeron que trajeron regalos. Uno de mis tíos se levantó y les gritó antes de que yo tuviera otra oportunidad de hablar. Y dijo que no merecen estar en mi casa ni en mi vida después de la mierda que intentaron hacer meses antes. Y contó con el apoyo de varios familiares más. Eso sí, este tipo es el hermano de mi madre. Y él solía amarla muchísimo hasta que descubrió la mierda que pasaba entre mis padres y yo. Mis abuelos, los padres de mi madre, a pesar de su edad, se apresuraron a interponerse entre nosotros y les dijeron a mis padres que si querían hacer las paces conmigo, era demasiado pronto. Y nunca se han sentido más decepcionados con ellos que el año pasado. Habían ocultado durante mucho tiempo su favoritismo por mi hermano a miradas indiscretas. Pero ya nadie se dejó engañar. Y necesitaban hacer un esfuerzo serio para intentar tratarme como a un hijo si alguna vez querían volver a estar en mi vida. Luego recurrieron a Dan y a mi cuñada y dijeron que habían visto las tonterías repetitivas sobre las que mi cuñada sigue publicando. Están cansados de eso y ya lo deben dejar pasar. Mi casa no se convertirá en su nuevo hogar. Mi cuñada volvió a su antiguo estándar de llanto y se compadeció de que ella debería ser la que viviera aquí, y no yo. Se dejó caer en una silla para hacer un berrinche y decir que no era justo que tuviera esta casa para mí solo cuando no tengo familia propia y ella tiene 4 hijos que necesitan más espacio. Y ella solo quería un lugar mejor para vivir y sentirse como una verdadera mamá. Fue mezquino de mi parte, pero señalé en voz alta que ella apesta como madre porque deja que mi madre haga la mayor parte de la crianza mientras ella se sienta boca abajo todo el día bebiendo, jugando con su teléfono o saliendo y pasando todo el tiempo y dinero de Dan. Y tiene el descaro de quejarse de ello. Incluso bromeé diciendo que me sorprende que su bebé no se emborrache con la leche materna ya que ella bebe tanto alcohol. Lo cual admito fue demasiado lejos ya que recibí algunas miradas. Y mi cuñada exigió saber si la estaba llamando mala madre. Dije que la evidencia habla por sí sola. Y si quería poder permitirse el lujo de mudarse de la casa de mis padres algún día, entonces necesita darle algún uso a su título universitario, conseguir un trabajo y aprender a ahorrar dinero.
De todos modos, mi madre ya se ocupa de la mayor parte del cuidado de los hijos de mi hermano. Así tendrá mucho tiempo después de que su bebé crezca un poco. El hijo mayor de mi hermano, que tiene 7 años, corrió y comenzó a patearme y gritarme por haberle gritado a su mamá. Y me insistió en que su madre decía que yo era el malo que la hacía llorar y no los dejaba vivir aquí. Fue entonces cuando mi hermano agarró a su hijo para alejarlo. Pero todos los demás familiares volvieron a intervenir y esto se convirtió en una especie de intervención familiar contra mi cuñada y mi hermano. Ella lloraba, su nuevo bebé lloraba, sus hijos lloraban. Demonios, incluso Dan estaba a punto de llorar por los azotes verbales con los que estaba siendo agredido. Terminó sentado en la otomana donde guardo los zapatos junto a la puerta principal y luciendo como un completo desastre. No podía mirar a nadie a los ojos, ni siquiera podía decirme 2 palabras. No con una casa entera llena de gente enojada lista para juzgarlo si intentaba dejar salir a su niño dorado interior nuevamente. Si no estuvieran allí para interponerse en su camino, apuesto a que esto habría terminado siendo una repetición de cuando intentó ordenarme que intentara apoderarse de mi casa meses antes. A estas alturas, sin embargo, ya estaba tan completamente humillado que su reputación y la de mis padres en la familia quedó completamente destruida porque ya no tenía máscaras. Poco después, mis padres, mi hermano y mi cuñada se marcharon derrotados. La fiesta se reanudó y todos evitamos hablar de lo que acababa de pasar durante el resto de la noche. Como la mayoría de los adultos habían estado bebiendo, todos pasaron la noche en mi casa. Incluso dejé que algunos de ellos durmieran en la caravana para que hubiera suficiente espacio. Lo admito, también es una buena casa de huéspedes. Todos mis familiares también querían hacer un recorrido antes. Y dijeron que no podían creer que hubiera estado viviendo allí durante unos 2 años. Tengo muchas preguntas al respecto. ¿Cómo eran el verano y el invierno, y así? Me levanté más temprano que todos los demás la mañana de Navidad y tomé una taza de café recién hecho y un poco de ibuprofeno para esas resacas de ponche de huevo que algunos de ellos tenían. Me felicitaron por ser un anfitrión mucho mejor que mis padres y todos acordamos volver a hacerlo la próxima Navidad. Después de Navidad, mi cuñada finalmente dejó de hacer publicaciones que fueran obvias para mí y también eliminó todas las antiguas. Pero poco después del Año Nuevo, ella recientemente hizo una nueva publicación quejándose de cómo había tratado de convencer a mis padres de comprar una caravana como la mía, para poder instalarla en el patio trasero para que Dan y su familia pudieran utilizar toda la casa como hogar familiar. Bueno, probar la propia medicina nunca es divertido. Porque mis padres rechazaron esa idea, según he oído con vehemencia. Nadie los echará de su propia casa, y mucho menos de su dormitorio principal. La publicación solo estuvo publicada un par de días antes de que mi cuñada la eliminara. Y desde entonces apenas ha publicado nada. A ella le encanta quejarse. Pero si un árbol cae y no hay nadie cerca para oírlo, aún puede quejarse. Supongo que mi cuñada se ha dado cuenta de que no tiene sentido hacerlo cuando ya nadie la escucha. Y Dan no puede permitirse el lujo de mudarse con su familia solo con su salario en el corto plazo. Si terminan esperando otro hijo en los próximos años, no me sorprenderá. Las cosas se calmaron para mí desde entonces. E incluso invité a amigos a una noche de póker. Soy un desastre en el póker porque nunca puedo recordar nada al respecto. ¿Y qué? Podemos beber cerveza y comer comida chatarra mientras somos unos idiotas felices. Todos cargamos hoppers de Burger King y lo hicimos de la mejor manera que lo hacen 4 hombres adultos cuando solo quieren pasar un buen rato sin adulterar y emborracharse. Creo que tal vez alrededor del verano consideraré la posibilidad de salir con alguien. No me estoy volviendo exactamente más joven aquí. Crucemos los dedos para que salga bien. Mi caravana ahora está inactiva en mi jardín. Y lo admito, hubo algunos días en los que salí solo para pasar tiempo allí. Viví en él durante 2 años. Es como mi segundo hogar. Y tal vez algún día pueda usarlo para acampar, como debe ser. Nunca he estado acampando. Mis padres lo consideraron una pérdida de tiempo. Entonces sería una experiencia completamente nueva para mí. Esto prácticamente marca el final de lo que pasó. Mis padres, mi hermano y mi cuñada se han mantenido muy alejados de mí. De hecho, parecen haber vuelto a actuar como si yo no existiera, como lo hacían antes de que comprara una casa. No es que eso me moleste en absoluto. Es mejor así, pero inevitablemente volverán de alguna manera. Sé que lo harán. Solo me pregunto qué clase de estupidez harán a continuación. Si algo notable como esto vuelve a suceder, haré otra publicación si esta cuenta aún está activa.
En resumen, mis padres, mi hermano y mi cuñada se presentaron en mi fiesta de Nochebuena y se encontraron con una destrucción verbal total a manos de gran parte de la familia. Mi cuñada actuó como un niño llorón y solo empeoró las cosas. Y luego los echaron a todos. Actualización 3. Mis padres y Dan regresaron antes de lo que pensaba. Y esta vez querían dinero. Esto no sorprenderá a algunas personas que comentaron en mis publicaciones anteriores, porque mis padres hicieron exactamente las cosas que dijeron que harían. Que quería mi dinero o mi firma. Esperaba las líneas clásicas de los narcisistas diciendo que les debía, o que me dieran algún tipo de tontería socialista de compartir la riqueza. Pero eso fue solo mi imaginación desbocada. La situación resultante fue algo similar a eso. Pero mucho más manso, supongo que se podría decir. Parecen saber que no deben presionarme demasiado ahora. Y en su mayoría buscamos compasión. Todo comenzó cuando mis padres recientemente se pusieron en contacto conmigo a través de las redes sociales y me pidieron una reunión en un lugar público de mi elección. Simplemente gritó trampa, pero no tuve miedo. De hecho, me hizo gracia. Saben que ya no me deben joder. Así que solo podía preguntarme qué querían esta vez. Elegí un restaurante local que puede tener el nombre de un olivo y un jardín, y nos encontramos allí. Dan estaba con ellos, pero mantuvo la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Tuvimos saludos incómodos, pedimos algunas bebidas y luego fuimos al grano. Mis padres me rogaron que ayudara a Dan a conseguir su propio apartamento para poder finalmente mudarse. Aparentemente, el crédito de Dan no es tan bueno. Vaya, me pregunto por qué. Podría ser que su esposa lo mete regularmente en un hoyo. Bueno, me pidieron que les ayudara aportando algo de capital o avalando el apartamento y ayudando a pagar el alquiler. Simplemente dije que no a ambos. Fue entonces cuando Dan habló enojado y me gritó que tengo mucho y que no tengo una familia a la que apoyar como él. Necesitaba mi ayuda y debería ahorrar dinero para su familia, ya que yo tampoco tengo una. Me reí y les pregunté dónde estaban cuando necesitaba su ayuda. Eso es correcto. Me señalaban y se reían de mí por no tener hogar. ¿O deberíamos remontarnos más a mi infancia? Me encantaría profundizar en eso con muchos oídos para escuchar a nuestro alrededor. Mi madre me tomó la mano y me rogó que no hablara de nada de eso. Mi padre y Dan simplemente miraron hacia otro lado y no dijeron nada. Estoy bastante seguro de que querían decirme algo como solían decirme, pero se mordieron la lengua. Les pregunté si pensaban que yo era rico o algo así. Y sus miradas lo decían todo. Y cuando les dije que no tenía esa cantidad de dinero, me miraron como a un ciervo ante los faros. Analicé cuánto había logrado ahorrar para el pago inicial de mi casa y la forma en que tenía que vivir y trabajar para ahorrar tanto tan rápido. Y luego cómo gasté casi todo en el pago inicial de mi casa. Todavía estoy en recuperación financiera. Si me sobraban ingresos mensuales, sí. Pero la mayor parte iba directamente a mis ahorros. Le pregunté a Dan cuál era su salario anual y cuando me lo dijo, le señalé que en realidad era un poco más alto que el mío. Luego, desglosé las cosas en términos aproximados frente a mis padres sobre cómo aproximadamente el 70% de mis ingresos se destina a mi hipoteca, seguro, gasolina, internet, teléfono, comida y otras facturas. Y luego tal vez quede un 30% de eso como máximo que puedo ahorrar. Y necesito que ese dinero ahorrado se recupere a tiempo. Y tengo que asegurarme de tener ahorros a los que recurrir. Mi camioneta es de los años 90. Si se estropeara, necesitaría dinero para arreglarlo o reemplazarlo. Y hay otras cosas para las que uno necesitaría un fondo para emergencias, como reparaciones del hogar, médicos, impuestos, abogados o cualquier cosa en general para la que necesitaría dinero rápido cuando se trata de un gasto repentino e inesperado. Entonces, como puedes ver, no puedo gastar dinero para Dan. Y también me niego a ser cofirmante de cualquier cosa, ya que eso me dejaría en apuros con cualquier factura que Dan no pudiera o no quisiera pagar. Luego señalé que probablemente esa era la razón por la que mis padres no firmaron el apartamento de Dan hace mucho tiempo. Y mi madre empezó a llorar de nuevo. Estaba prácticamente un paso por delante de ellos en todo esto. No soy un cajero automático y no soy un tonto. Y se lo dije directamente a la cara. Esperaba que mi padre se enojara conmigo como siempre lo hace. Pero esta vez simplemente, bueno, no lo hizo. He conocido a este hombre que explotaba conmigo por la más mínima provocación de no permitirle a mi hermano toda mi vida. Pero esta vez simplemente no hizo eso. Ni siquiera había una mueca de desprecio en su rostro. La única forma en que podía describir la mirada que tenía era arrepentimiento y derrota. Quizás arrepentirse de ser un padre de mierda. O tal vez arrepentirse porque ya no puede intimidarme más.
¿Quién sabe? De cualquier manera, mis padres realmente no podían discutir conmigo y yo no estaba dispuesto a darles dinero. Dan simplemente se levantó y dijo que todo esto era una pérdida de tiempo y que se iba. Mi madre empezó a disculparse por él, pero Dan todavía quería irse. Luego, solo para matar con amabilidad, les ofrecí comprarles una ronda de sopa y ensalada ilimitada mientras estábamos todos allí. Supongo que no pudieron rechazar comida gratis ya que todavía no habíamos pedido nada más que bebidas, y se quedaron. Hice todo lo posible para hablar de cualquier otra cosa que no fuera dinero. Dan permaneció en silencio y estaba comiendo o mirando su teléfono. Pero mis padres simplemente hablaron conmigo de manera incómoda. Mencionaron que recientemente se habían unido a una iglesia cristiana local, y que ya habían estado yendo durante las últimas 2 semanas. Dije, bien por ellos, y, por supuesto, empezaron a intentar anunciar que les gustaría que yo fuera también. Simplemente dije que no, gracias y fueron lo suficientemente inteligentes como para no presionar más. Cuando terminó la comida, Dan dejó $10 en la mesa para la propina y se fue sin decirme una palabra más a mí ni a nadie. Mi madre simplemente disculpó su comportamiento y todos nos separamos. Eso fue todo, no tanto drama como pensé que habría. Pero esto sigue siendo mucho mejor de lo que solían ser las cosas con mis padres y mi hermano. En cuanto a mi cuñada, bueno, ella se ha estado quejando regularmente en línea sobre mis padres. A ella realmente no parece gustarle el hecho de no ser la abeja reina de su casa. Y creo que su toxicidad finalmente les está afectando. ¿Por qué si no estarían tan desesperados por volver arrastrándose hacia mí? De hecho, mi cuñada quiere que mis padres se muden a una caravana como tuve que hacer yo para hacer espacio en la casa. Y a ella le dicen, no, cada vez. Sin embargo, parece tener seguidores de personas como ella con mentalidad de Karen. Porque aquí y allá recibo mensajes de alguien que no conozco, que intenta enfurecerse conmigo por no ceder mi casa a mi cuñada. Ya no me molesto en discutir con esta gente. Simplemente bloqueo y sigo adelante. Aunque había un troll persistente que tenía mi número de teléfono. Y cada vez llaman de un número diferente. Sí, parece ser la misma persona que me llamó para decirme que necesito dejar paso a un verdadero hombre de familia como Dan. Pero no me importa. Sin embargo, las llamadas parecían haberse ralentizado, si no tal vez detenido. Porque le dejé claro a esa persona que solo me estaban divirtiendo al seguir así tanto tiempo. La última vez que llamaron fue a principios de mes. Y desde entonces ha habido silencio por parte de ellos. Actualización 4. Bueno, pensé en esperar aproximadamente medio año después de las publicaciones originales para actualizar a todos. Pero terminó siendo más largo que eso. Sí, las cosas volvieron a salir mal. Pero en realidad no para mí en su mayor parte. Estoy bastante bien, si no casi ileso desde la Navidad pasada, aparte de la vez que mis padres y Dan vinieron a pedirme dinero, como decía mi última publicación, y una confrontación más reciente entre mi cuñada y yo sobre la que leerás aquí. Conseguí algunas cámaras para mi casa, incluido un timbre ring en el frente. No le conté a mi familia sobre las cámaras por si acaso. Pero hasta el momento nadie ha intentado entrar por la fuerza. Creo que la forma en que los delaté a todos antes los asustó para que me dejaran en paz, al menos en su mayor parte. He empezado a alquilar 2 de las habitaciones de mi casa. Uno a un amigo cercano, el otro a un amigo de dicho amigo cercano. Ambos han sido inquilinos fantásticos. Saben guardar silencio y dejarme en paz la mayor parte del tiempo, e incluso tienen pequeños refrigeradores que guardan en sus habitaciones para no tener que guardar ninguna bebida en el refrigerador principal. El trato que les ofrecí sobre el alquiler era demasiado bueno para que lo dejaran pasar. Aumentó bien mis ingresos mensuales. E incluso después de impuestos, sigo guardando mensualmente algunas cantidades decentes en el banco, ya que el dinero del alquiler paga una buena parte de mi hipoteca mensual. Probablemente todos se estarán preguntando cómo mis padres, mi hermano y mi cuñada me aceptaron alquilando esas habitaciones a amigos. Bueno, la respuesta es, no bien. Mi padre y Dan se mantuvieron al margen. Pero mi cuñada se asustó, lo que hizo que mi madre viniera llorando a preguntarme cómo podría haberle alquilado esas habitaciones a Dan y su familia. Tuvimos una pequeña discusión en la que señalé que, por un lado, irrumpieron en mi casa antes para intentar robarla. No querría dejar que alguien que hizo eso se mudara con ella. Además, no había suficiente espacio para mí, Dan y toda su familia en mi casa. De todos modos, nunca compartiría techo con ellos. Es una casa de 3 dormitorios y nada menos que una casa prefabricada. Tengo el dormitorio principal y su baño contiguo.
Eso habría dejado solo 2 habitaciones pequeñas para Dan, mi cuñada y 4 niños. Sin mencionar que me molestarían todo el tiempo. Además, ella sabe muy bien que no puedo estar cerca de mi cuñada porque intencionalmente se opone a mí. Y todos se burlaron de mí cuando antes estaba sin hogar. Además, mis inquilinos actuales son chicos solteros de unos 30 años con los que me llevo bien. Mi madre tuvo algunas excusas para sollozar por un tiempo, pero finalmente lo dejó pasar y admitió que simplemente estaba desesperada. Editar. Los padres descubrieron que estaba alquilando habitaciones porque mi cuñada básicamente me acosaba de alguna manera. Luego se lo contó a mis padres y luego mis padres se pusieron en contacto conmigo. Y entonces mi madre se acercó a llorar por eso. Desde entonces mis padres no me han molestado ni una sola vez por la casa. Entonces las cosas me van bien. Mis padres y Dan, no tanto. Resulta que mi cuñada es una persona mucho peor de lo que pensaba. Ya sabía que ella era una reina del drama autovictimizante. Pero ella se hundió aún más. Porque resultó que el hijo menor de Dan no era suyo. Sí, todos leyeron eso correctamente. Mi cuñada tuvo una aventura. Lo cual, en retrospectiva, no es tan sorprendente. Y algo que algunas personas aquí llamaron totalmente hace meses. Después de ser capturada, mi cuñada fue expulsada de la familia. Dan acaba de terminar recientemente su divorcio. Lo que en realidad fue a su favor ya que afortunadamente vivimos en un estado de culpa. Dan también presentó una demanda para que quitaran su nombre del certificado de nacimiento del hijo menor y ganó. Básicamente, después del incidente en el que mis padres intentaron obligarme a entregar mi casa, las cosas se pusieron bastante tumultuosas en su casa. Mi cuñada me culpó mucho. Ella estaba convencida de alguna manera de que yo tenía toneladas de dinero, como si hubiera ganado la lotería o algo así, y que debía compartir la riqueza. Aparentemente fue idea suya que vinieran a mi fiesta de Navidad, porque esperaba que todos pudieran intentar quedar bien conmigo. También fue idea suya hacer que mis padres y Dan intentaran conseguirme dinero para un apartamento. Así que realmente explotó su burbuja cuando Dan y mis padres le informaron cómo estaban realmente mis finanzas. Durante mucho tiempo tuvo a Dan y a mis padres completamente sumergidos en su mentalidad tóxica, y solo alimentó su narcisismo con el suyo. Entonces ella me culpó e hizo que el resto me culpara. Así hasta lo que pasó frente a la policía cuando intentaron robar mi casa. Fue entonces cuando realmente comenzó la caída de mi cuñada. Mis padres y Dan estaban preocupados por venir a mi fiesta de Navidad después de la forma en que los había descubierto. Pero mi cuñada los convenció de juntar algunos regalos baratos de lo que pudieron conseguir en el último minuto y simplemente presentarse, porque nunca nos echaría una vez que ya estemos allí. Vaya, estaba equivocada. Ella apostó por ese plan y yo, con la completa bendición de todos los que había invitado, la eché a ella y al resto. Su plan, que sin duda pensó que era el más inteligente que jamás había existido, le salió por la culata espectacularmente. Supongo que ser reprendido por mi familia en mi fiesta no solo arruinó aún más la reputación de mis padres, sino que de hecho inició una llamada de atención para que eventualmente no escucharan más a mi cuñada. Y como dije en mi último post, mis padres decidieron volver a la iglesia. Quizás porque el año pasado dije que probablemente irían al infierno por sus acciones. No puedo decir que esa sea la verdadera razón, pero debes admitir que sería bastante satisfactorio si ese fuera el caso. Aunque mis padres no habían ido a la iglesia en 2 décadas antes de regresar. Si bien no creo que sea una mala idea que vayan a la iglesia, deben entender que ir no solo les permite repetir toda la mierda que han hecho en el pasado. Pero tengo un poco de fe en que al menos lo están intentando, porque mis padres vinieron a mi casa sin Dan para disculparse personalmente conmigo después de haber visto un video animado de mis primeras 3 publicaciones. Así es, conocen esta cuenta de Reddit desde hace mucho tiempo. Ellos también saben todo lo que digo. Sí, no están contentos con eso. Pero creo que todos aquí merecen una actualización ya que es anónima. Sin embargo, para mis padres y Dan, ver un video animado de ellos mismos y sus propias acciones fue una excelente manera de hacerles ver qué tipo de personas son realmente. Y luego vinieron a disculparse conmigo. Nunca había visto a mi padre disculparse así con nadie. Y el hombre no es un buen actor. Entonces esto se sintió genuino. Reconocieron plenamente lo que me hicieron y que no hay excusa para nada de ello. Incluso se describieron a sí mismos como narcisistas y admitieron la verdad de que me habían hecho mucho daño. Luego culparon a mi cuñada de muchas cosas. Sí, la arrojaron debajo del autobús. Pero no es que ella no fuera culpable de todo lo que dijeron.
Mis padres también han estado recibiendo asesoramiento desde hace un tiempo y ofrecieron asesoramiento familiar grupal. Pero lo rechacé porque no estoy listo para eso en el corto plazo. El propio Dan no se disculpó conmigo durante algún tiempo, pero parecía extremadamente arrepentido cada vez que se mencionaba el pasado. Mientras tanto, el matrimonio de Dan y mi cuñada se vino abajo por completo. No fue un desmoronamiento, fue una cascada. Sin mí como la cabra voladora, la oveja negra, el cajero automático, del que ya no podían burlarse ni intentar sacar dinero, y después de la humillación pública de las redes sociales, mis publicaciones en Reddit y el video animado en línea, mi cuñada finalmente me dejó y saqué suficiente de su toxicidad a Dan y a mis padres para que se dieran cuenta de que ella no es la persona que pensaban que era. Su negación había sido firme, pero el derecho de mi cuñada era más fuerte. He pensado muchas veces en sables de luz chocando por este drama. Mi cuñada vestido como un Sith tonto con un sable de luz que parece un lápiz labial gigante, o algo así. Me imagino que hay una gran cantidad de juegos de palabras y chistes allí. Pero realmente no me molesté en pensar mucho más en ello. Pero como puedes imaginar, las cosas solo empeoraron porque mi cuñada siguió buscando otras formas de conseguir lo que quería. Seguía publicando anuncios de casas rodantes y vehículos recreativos usados para intentar que mis padres compraran uno para vivir y poder tener la casa principal. Y siguió haciendo esto sin importar cuántas veces le dijeron que parara. Incluso trató de decir que mis padres deberían comprarse una casa rodante y tener una vida en la carretera, como hacen las personas mayores normales. Eso fue una estupidez, incluso para mi cuñada. Mis padres sugirieron lo contrario. Dan y mi cuñada compraron una caravana para vivir en ella. Básicamente, mi cuñada dijo que no debería tener que hacer eso ya que ella es la mamá. Ella prácticamente se enorgullecía del hecho de que pensaba que tenía total autoridad paterna sobre las cabezas de todos porque los niños de la casa eran todos suyos. Y cuando mi cuñada no se salió con la suya, tomó a su bebé y salió de la casa para desaparecer durante varios días. Sabían que ella estaba bien porque su teléfono todavía funcionaba y respondía mensajes de texto con respuestas breves pero pasivas agresivas. Y cuando regresó, estaba aún más amargada porque nadie cedió a sus demandas mientras estuvo fuera. Mi cuñada también se negó a ir a la iglesia. Pero Dan fue con nuestros padres y también se llevó a sus hijos, excepto al más pequeño, ya que mi cuñada se negó a permitirle llevar al bebé a ninguna parte. Personalmente no voy a la iglesia. Creo en Dios y todo eso. Pero simplemente no me gusta la iglesia. Además, nunca me hizo ningún bien mientras crecía. Actualización 5. Para que todos entiendan, gran parte de esta información provino de Dan y mis padres. Así que solo digo lo que sé. La mierda realmente golpeó al fanático cuando Dan de repente llamó a su esposa Marge una tramposa. Esto nos sorprendió a todos, porque pensamos que él era un completo presa fácil para ella. Pero no lo es. Al menos ya no. Todos sabéis cómo me trataba cuando estaba en su lado malo. Bueno, su esposa no se libró de esa ira en absoluto. Comenzó a juntar piezas sobre su engaño después de finalmente sacarse la cabeza del trasero y en secreto hizo pruebas de ADN para todos sus hijos. 3 de los niños son suyos. Pero el más pequeño, el bebé, no. Para que conste, Dan y yo tenemos el pelo liso y bastante oscuro, casi negro. Lo mismo con nuestros padres. El cabello de mi cuñada es liso y bastante oscuro también. Pero el pelo del bebé es más claro y un poco rizado. Al principio Dan pensó que era por la edad del bebé. Mi cuñada siguió jugando con esto y dijo que oscurecería con el tiempo. Pero el cabello del bebé nunca se volvió más oscuro. Supongo que esa fue la pista más importante de Dan. Enfrentó a su esposa con los resultados del ADN delante de nuestros padres. Y ella rompió a sollozar porque fue un error. Mi cuñada hizo todo lo posible por Darbo para negar, decir verdades y engañar. Pero Dan no tenía nada de eso y, de hecho, había hecho más para descubrir su aventura de lo que jamás hubiera pensado. Sabía que era inteligente, simplemente se dejó comportar como un tonto. Tenía pruebas detalladas de su trampa con registros telefónicos, mensajes de texto que recibió de su teléfono, registros bancarios y la prueba de ADN. Incluso identificó al hombre con el que la engaña, quien probablemente sea el padre ya que tiene el cabello rizado de un color mucho más claro. La evidencia en su contra era muy clara, y Dan dijo que ella era tan mala ocultando su aventura que ni siquiera tuvo dificultades para descubrir nada una vez que comenzó a buscar. Mis padres exigieron que mi cuñada abandonara su casa inmediatamente. Fue entonces cuando se volvió loca con todos ellos. Primero en simplemente gritar, pero rápidamente se puso física.
Mi madre tuvo que llamar a la policía. Y sí, mi cuñada fue arrestada. Arañaba bastante a Dan y a mi padre con sus largas uñas postizas, e incluso lastimó a su hijo mayor en el fuego cruzado al golpearlo con tanta fuerza que le dejó un ojo morado y le sangró la nariz cuando intentó intervenir. Dan fue lo suficientemente inteligente como para tener su teléfono grabando cerca cuando la enfrentó. Entonces la policía tenía todo lo que necesitaba para arrestarla por agresión. Los padres de mi cuñada tuvieron que conducir hasta allí para sacarla bajo fianza. Luego regresaron por el bebé, las cosas de mi cuñada y también su auto. Un par de días después de que mi cuñada consiguiera la libertad bajo fianza, se presentó en mi casa porque aparentemente yo era el siguiente en su lista de mierda. Tan pronto como abrí la puerta, ella soltó una perorata delirante en la que me retó por publicar en Reddit. Luego dijo que yo era la pesadilla de su existencia. No estoy seguro, pero creo que podría haber estado drogada con algo, porque esto le parecía muy loco y sus ojos no se veían bien. Afirmó que las madres con niños pequeños son lo más sagrado del mundo. Luego seguí gritando que renunciar a mi casa no debería haber sido mucho pedir. Porque apoyar a la familia era lo mínimo que podía haber hecho. Y si lo hubiera hecho, entonces su familia seguiría unida. Cuando traté de hablar mientras ella estaba escupiendo todo eso, en realidad intentó empujarme y taparme la boca. Incluso tenía la mano en posición como si estuviera lista para rascarme. Bueno, eso me fue tan bien como se puede esperar. No soy exactamente alguien a quien amenazar, y le dije que llamaría a la policía si no me quitaba las manos de encima en ese momento. También le dije que lo tenía todo en la cámara de mi timbre. Ella comenzó a entrar en pánico en el momento en que escuchó cámara. Luego terminé agrediéndola verbalmente hasta el punto de que ella se retiró de mi porche. Le dije que tenía el descaro de llamarme titulado cuando ella es exactamente eso. Ya no trabajó por nada de lo que tenía, engañó a su marido y quedó embarazada de su pareja, hizo que mi madre se encargara de la mayor parte de la crianza de sus hijos, gastó el dinero de Dan hasta que quedaron en un agujero financiero y actuó con derecho a mi casa hasta el punto de intentar robármela. La llamé titulada por mil, y es una perra codiciosa que está cegada por el narcisismo. Luego le dije que dejara de culparme por sus propias acciones y que nunca volviera a aparecer en mi casa. Que le dijeran todo eso era prácticamente todo lo que mi cuñada necesitaba escuchar antes de volver a subir a su auto, luego salió y aceleró. Esta fue finalmente la gota que colmó el vaso para mí. Ahora que estaba separada de Dan, finalmente terminé yendo a la policía y presentando una denuncia sobre ella por acoso y la agresión que me había hecho el año pasado, y que ella me pusiera las manos encima en el porche solo contribuyó a él. La policía ya lo tiene todo registrado. Y le di copias del video a Dan para su abogado de divorcios. Y sí, solicité una orden de restricción contra mi cuñada. Se lo concedieron fácilmente porque era obvio que la mujer estaba desquiciada. Ella no ha hecho una publicación sobre mí en las redes sociales desde que pude verlo. Pero eso es solo porque puso su perfil en privado. Espero que el barco de la culpa en mi contra ya haya zarpado hace tiempo. De cualquier manera ella me dejó en paz. Mi cuñada todavía estaba con su pareja durante el divorcio. En ese momento, no tenía idea real de qué clase de hombre es. Pero cualquier persona que juega con el cónyuge de otra persona e incluso tiene un hijo con ella, realmente no tiene mucha moral para empezar. Una vez que el divorcio estuvo en marcha, mi cuñada admitió que Dan ya no era lo suficientemente hombre para ella porque no podía permitirse el lujo de darle el estilo de vida que quería. De hecho, creía que estaba al nivel de una esposa trofeo y que merecía estar con alguien rico. Dan dijo que hizo un yo y se rió maniáticamente de ella. Dijo que ella no era lo suficientemente atractiva como para ser una esposa trofeo, además de mencionar cualquier otro defecto que tuviera. Mi cuñada acabó humillada por esto y huyó como un niño. Debido a que tenía que vivir con sus padres, mi cuñada se vio obligada a trabajar en el negocio familiar porque Dan ya no le daba acceso a sus cuentas bancarias. Ella ya había agotado todas las tarjetas de crédito que él le dio anteriormente. Y se quejaba de tener que trabajar para sus padres a pesar de tener un título universitario. Pero creo que fueron los únicos que la contratarían de todos modos, ya que tiene antecedentes penales y una década de ausencia en su currículum. Dan me dijo que sus padres también estaban muy decepcionados con ella. Pero eso fue solo un rumor. Por lo que sé, podrían ser tan malos como ella. De cualquier manera, el espectáculo de mierda del divorcio realmente despegó una vez que comenzó. Mi cuñada no se llevó gran cosa. Especialmente porque tuvo una aventura, lastimó físicamente a su cuñado, a su esposo y a su hijo mayor, y es un estado de culpa, como mencioné antes.
Así que desestimó cualquier posibilidad de despedirse. Entraré en detalles sobre esto en la publicación final. Actualización 6. Esto es lo que sé del divorcio de mi hermano Dan. El abogado de Dan movió algunos hilos para que el divorcio comenzara lo más rápido posible. Pero le costó. No conozco los detalles más específicos ni cuánto costó todo. Nunca me lo dijeron. Mi cuñada, por otro lado, estaba muy acorralada financieramente. ¿Y sabes lo que puede pasar cuando acorralas a un animal? Ella se defendió, pero la ley no estaba de su lado, ni tampoco sus menguantes finanzas. Los padres de mi cuñada tuvieron que pagarle un abogado. Y tampoco muy bueno. Además, llevó a su pareja al tribunal de divorcios para que testificara en su nombre. Este tipo fue un verdadero trabajo. Tenía una lengua de bronce y una sonrisa encantadora que intentaba utilizar a su favor. Afirmó que mi cuñada había sido agraviada por un marido incompetente, razón por la cual buscó los brazos de otro hombre. Afirmó que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de su hijo que había engendrado con mi cuñada. Pero mi cuñada todavía necesitaría la pensión alimenticia para ayudarse a mantenerse y cuidar a dicho niño. Comentó que debido a que Dan en ese momento todavía figuraba en el certificado de nacimiento, la pensión alimenticia debería ser una de sus obligaciones. Dan dijo que este tipo usaba grandes palabras y una sonrisa encantadora, pero parecía un tipo de estúpido muy especial. Y viniendo de Dan, eso es decir algo. El juez tampoco se dejó influir en lo más mínimo y le dijo al matón de lengua de bronce que era un hipócrita por decir que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de su propio hijo, al mismo tiempo que le tendía la mano para pedirle dinero al hombre cuyo matrimonio había ayudado a la ruina. Eso lo hizo callar. Dan también estaba dispuesto a demandar al compañero de aventuras de su esposa por alienación de afecto. Sin embargo, eso fracasó. Supongo que Dan habría tenido que demostrar cuánto lo amaba antes de que comenzara la aventura. Pero después de que le quitaron la máscara y la vimos real, no estamos seguros de si alguna vez realmente lo amó o si simplemente le encantó tener un boleto de comida. Alguien aquí señaló que mi cuñada probablemente seguía sacando niños para evitar conseguir trabajo. Y es posible que hayas tenido razón. De cualquier manera, mi cuñada intentó prolongar el divorcio. Pero el abogado de Dan y el juez impidieron que eso sucediera mucho. Lo juro, Dan debe haber tenido mucha suerte, porque consiguió uno de los jueces más malos y antipáticos con los tramposos del Estado. Y todas las pruebas que teníamos sobre mi cuñada hicieron que fuera fácil evitar que se hiciera la víctima. Entonces, en lugar de eso, simplemente dejó salir su verdadero yo de perra ya que ya no tenía sentido ocultarlo más. El tribunal tenía todos los registros proporcionados por Dan y por mí, informes policiales, fotografías y grabaciones para demostrar que ella era una narcisista abusiva. Había una montaña contra mi cuñada que ella no tenía forma de escalar o rodear. Intentó pararse contra la montaña, pero ese era el principal territorio de avalancha. Al final del divorcio, mi cuñada llegó a un acuerdo para poner fin a las cosas rápidamente. Dan toma 3/4 partes de la deuda de la tarjeta de crédito, saca su nombre del certificado de nacimiento del bebé infiel y mi cuñada se fue con solo la custodia parcial de sus hijos, sin pensión alimenticia, pero también sin la mayoría de las deudas crediticias que acumuló. El hecho de que sus padres la contrataran legalmente significaba que tenía sus propios ingresos a los que recurrir para empezar a pagar sus deudas. Puede ver a sus otros hijos casi cuando quiera y puede cuidarlos los fines de semana. Pero por alguna razón ha hecho muy pocos intentos de siquiera verlos. Los llevó a comer comida rápida varias veces, pero nunca se los llevó a casa. Los niños ya han vuelto a la escuela. Eso le da aún menos oportunidades de verlos. Uno pensaría que sus padres querrían ver a sus nietos, pero no se han puesto en contacto con Dan al respecto. Antes de eso, apenas veían a los hijos de Dan. Ahora puede que ni siquiera se molesten en verlos. Odian a los niños o algo así. Ni siquiera Dan lo sabe. Pero me cuenta que sus suegros siempre le fueron indiferentes. En cuanto a Dan, bueno, realmente amaba mucho a su esposa. Así que la traición de su engaño le hizo golpear la botella con fuerza. Regresemos a la noche de su enfrentamiento con su esposa. Vino a mí en un estupor con una botella de whisky en la mano y con la cara toda arañada y cubierta de vendas. No diría que estaba borracho todavía, pero al principio me asusté al verlo así, luego lo reprendí por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero eso realmente no significó mucho para él en comparación con la traición de su ramera infiel que pronto sería su ex esposa. Pasamos unas horas en mi caravana para no molestar a mis inquilinos. Todo el tiempo Dan estaba bebiendo whisky directamente de la botella y llorando que es un tonto. Y cómo se arrepintió de haberse casado con mi cuñada.
Casi cada vez que la menciona, simplemente se refiere a ella como, esa perra. Así que ese es ahora el apodo de mi excuñada. Irónicamente, este tiempo juntos fue el que más nos unió a Dan y a mí en 15 años. Si bien no se disculpó exactamente conmigo, se llamó a sí mismo un ser humano de mierda con un gusto terrible para las mujeres. Luego dije que al menos no cometí sus errores. A pesar de todo lo que me hizo anteriormente, sigue siendo mi hermano menor. Y no podía arriesgarme a dejar que intentara conducir a casa. Entonces le dije que se quedara a pasar la noche y logré tomar sus llaves. Luego instalé la litera en mi caravana para que la usara. Después de todo, alquilé mis habitaciones libres. No estaba en condiciones de conducir a casa. Y si hubiera tomado un Uber, tendría que pagarlo y luego regresar por su auto. Todavía estaba deprimido y llorando y no quería que nuestros padres o sus hijos lo vieran así. Y, francamente, me preocupaba que hiciera algo increíblemente estúpido si lo dejaba irse. No quería que durmiera en casa, así que meterlo en la caravana era la mejor opción. Solo porque, esa perra, lo jodió, no significa que de repente confíe en él. Así que será mejor que duerma en la caravana. Ambos pasamos tiempo en la caravana jugando y viendo películas en mi reproductor de DVD portátil. El póker no era divertido con solo 2 personas, y la solterona era sencillamente aburrida. Afortunadamente, también tenía un mazo 1 y un juego de Battleship de la vieja escuela. A él realmente le gustaron. Fue suficiente para mantenerlo distraído hasta que finalmente estuvo dispuesto a acostarse después de quedarse sin whisky. De todos modos, vomitó mucho en un balde, pero él no se oponía a dormir en mi caravana. De hecho, la idea le pareció bastante interesante. Dan tenía muchas preguntas para mí sobre cómo había vivido en la caravana durante tanto tiempo. Y les respondía todas, aunque solo fuera para mantenerlo ocupado. Pero necesitaba irme a la cama yo mismo ya que tenía que levantarme temprano. Así que lo dejé con mi reproductor de DVD portátil y un par de películas. De esa manera podría divertirse solo por un rato, si es que lograba permanecer despierto. Antes de irme a trabajar por la mañana, entré mientras Dan estaba desmayado en la litera y dejé una botella de ibuprofeno y una bebida energética en el mostrador de la cocina de la caravana, junto con las llaves de su auto y una carta explicando que debía salir por la puerta del patio trasero. Se vio fuera sin problemas sobre las 1:30 de la tarde. Aproximadamente un mes después de que mi excuñada, también conocido como esa perra, fuera expulsada, Dan vino a pedirme que le prestara mi caravana. Supongo que lo encontró más cómodo de lo que pensé cuando durmió en él. Y admitió plenamente que no preguntó antes por orgullo. Pero con su futura ex esposa fuera de la casa, había decidido ceder su habitación a su hijo mayor. Tiene 2 niñas y un niño, siendo el niño el mayor y que ahora tiene 8 años. Todos los niños se vieron obligados a compartir habitación hasta ese momento. Solo tenían cortinas en la mitad de la habitación de los niños. Pero el niño solía dormir en el sofá para evitar a sus hermanas. Sé que el pobre niño estaba realmente desesperado por tener su propia habitación. Así que supongo que Dan finalmente decidió tomar una mejor decisión como padre y vino a verme para pedirme que le prestara mi caravana para que su hijo pudiera tener su habitación. Si hubiera podido permitírselo, se habría comprado su propia caravana en lugar de depender de mí. E incluso lo dijo. Ni siquiera había tenido la oportunidad de utilizar la caravana para acampar todavía. Pero cedí y le dejé usarlo ya que en realidad era por una buena causa. Y de todos modos prometió comprar el suyo a tiempo. No pedí dinero para el alquiler de la caravana. Dan ya se encuentra en un agujero financiero bastante grande en este momento. Mi excuñada y el divorcio lo agotaron. Y he aprendido que últimamente obtengo mejores resultados con mi familia si no soy rencoroso. Cargué mi caravana y la dejé en el patio trasero de mis padres. Y mi padre instaló un disyuntor de 30 amperios para que tenga suficiente energía para que Dan encienda la calefacción y el aire acondicionado cuando lo necesite. Extraño la caravana. Después de todo ese tiempo viviendo en él, sentí que era parte de mí. Pero la única razón por la que lo presté fue por el bien de los hijos de Dan. Prácticamente la única razón por la que sigo haciendo algo por mis padres o por Dan es por el bien de esos niños, ya que me he unido a ellos. Y sí, sé que es posible que no recupere la caravana hasta dentro de bastante tiempo. Y probablemente no en el tipo de condiciones en las que la presté. Pero les advertí a Dan y a mis padres que serán financieramente responsables de cualquier daño que le causen a la caravana, así como de su mantenimiento mientras la tengan.
También tomé muchas fotografías y videos con marca de tiempo del interior y exterior de la caravana antes de prestarla. Entonces puedo probar su condición antes de partir. Dan incluso grabó un video conmigo aceptando mis términos. Entonces eso es tan bueno como un contrato. Con la sangría financiera del divorcio, apuesto que Dan no podrá conseguir un lugar propio durante años. Aunque al menos no parece tener quejas sobre vivir en la caravana. Pero no sé si realmente le gusta o si simplemente está fingiendo. Pero puedo suponer que le recuerda a los fuertes que teníamos en el patio trasero que teníamos cuando éramos niños, ya que así es como me sentía a veces. De cualquier manera, ahora vive en ello. Recibí algunos apoyos importantes de la familia extendida por permitírselo prestado también. Ahora muchos de ellos se refieren a mí como, el buen hermano Dan no se merece. De cualquier manera, creo que deshacerse de mi ex cuñada fue un gran primer paso para reparar la familia en su conjunto. Todavía me preocupo poco por mi hermano y mis padres después de la forma en que me trataron toda mi vida. Pero no dejaré que los hijos de Dan sufran por ello. Esos niños realmente se han encariñado conmigo. De hecho, están felices de verme cuando vengo o cuando me visitan. Incluso he cuidado niños un par de veces. Ahora que no tienen cerca la sustancia tóxica de su madre, se han convertido en niños mucho más amables. Especialmente a mí. De hecho, ahora estoy disfrutando de ser tío. Mi madre todavía se ocupa de la mayor parte de la crianza de los hijos de Dan y ha estado actuando lo más amablemente posible para estar de mi lado bueno. Mi padre a menudo parece muy derrotado en mi presencia, pero por lo demás ha sido estoicamente callado o simplemente amable conmigo. Pero no quiere hablarme mucho, aunque eso es mucho mejor de lo que era antes, al menos. No voy a bajar la guardia de ninguna manera. Mis padres parecen más felices de que mi ex cuñada se haya ido. Y a menudo dicen que no saben lo que vieron en ella. Mi madre especialmente, porque las dos estuvieron discutiendo quién era la mamá en la casa durante mucho tiempo. Ahora la última parte. Al mismo tiempo que se divorciaba, Dan presentó una demanda para que se eliminara su nombre del certificado de nacimiento del bebé que no era suyo. Esa perra realmente no quería cambiarlo, porque significaba que Dan no recibiría más manutención infantil si lo hacía. Sin embargo, el tribunal ordenó una prueba de paternidad para el hombre identificado como el padre del bebé. Estaba preparado para reírme en caso de que resultara que él tampoco era el padre. Pero él era, y el abogado de Dan tuvo una larga conversación con el abogado de mi ex cuñada. Mi ex cuñada no tenía una base sobre la que sostenerse y Dan estaba listo para atacar para empeorar aún más su situación. Ella ya no tenía medios económicos para luchar contra él y aceptó cambiar el certificado de nacimiento. El patán de lengua de bronce que la había dejado embarazada se hizo hombre para asumir la responsabilidad financiera como padre. Pero acabó no quedándose con mi ex cuñada. Se puso en contacto con Dan a través de su abogado para decirle que había roto con esa perra y que no volvería a molestarlo. Revisé las redes sociales de ese tipo después de que Dan me vinculó a ellas, y el patán estaba molesto porque ahora es financieramente responsable de un hijo que nunca planeó tener. Y que es demasiado joven para esto. Chicos, por lo que pudo descubrir el abogado de Dan, ese hombre tiene poco más de 40 años. Parece más joven de lo que es. Pero de ninguna manera es un hombre joven. Poco después puso su perfil en línea en privado. Mi ex cuñada hizo lo mismo con el suyo mucho tiempo antes. Así que no me queda más información que dar. Este puede ser el final. Mi ex cuñada está fuera de nuestro alcance, mis padres y mi hermano finalmente han hecho un verdadero esfuerzo para ser mejores personas, soy sorprendentemente feliz como tío y mi casa sigue siendo mi casa. Actualización 7. Mi ex cuñada vio mis publicaciones. Y está enojada porque no puede hacer nada al respecto. No sorprende que mi ex cuñada haya visto mis publicaciones en Reddit. Ella no puede contactarme sobre ellos de ninguna manera excepto con un abogado gracias a mi orden de restricción en su contra. Y de todos modos, probablemente no pueda permitirse el lujo de contratar un abogado en este momento, ya que el divorcio también la agotó económicamente. Así que se quejó con Dan y le exigió que me dijera que borrara mi cuenta de Reddit. Pero Dan no solo ha leído mis publicaciones recientes, sino que ya no le importa. Dijo que le sirven como recordatorio del idiota que solía ser. Y eso no le quita el sueño. Además, todavía lo he ayudado a pesar de todo lo que me ha hecho. Así que no se enojará por eso. Mis padres también se han asegurado de tratarnos a Dan y a mí de manera más igualitaria cuando estoy cerca. Sin embargo, mi padre sigue siendo un hombre de pocas palabras a mi alrededor.
Alguien señaló que cambiar ahora, después de tanto tiempo de tratarme como lo opuesto a Dan, significa que ya no sabe cómo conectarse conmigo. Y creo que tienen razón. Aunque no me importa cómo está ahora. Mi madre también ha desarrollado el hábito de pedir disculpas por cada pequeña cosa en mi presencia. Dan me dijo que ella y mi padre han sido intimidados mucho por su familia y su consejero. Y ahora mi madre siente que necesita disculparse por todo. Todo esto contrasta radicalmente con la forma en que solían tratarme. Además, no hablé antes de cuál era la opinión de mi excuñada sobre que Dan tomara prestada mi caravana para que su hijo pudiera tener su antiguo dormitorio y el de mi excuñada. Bueno, como un matón estereotipado, ella lo menospreció y se burló de él porque ahora vive como un vagabundo, como ella dijo. Pero Dan se lo tomó todo con calma y le preguntó si ya había terminado, porque sabía que así era exactamente como reaccionaría. Y simplemente ya no le importa. Ella está al borde de la muerte para él y sus insultos fueron oídos sordos. Luego le señaló que vivía fuera de la caravana porque estaba anteponiendo a sus hijos para que su hijo pudiera tener su propia habitación. Algo que su ex nunca hizo, a pesar de ser su madre. Simplemente utilizó a sus hijos y su embarazo como arma para evitar trabajar y chantajear emocionalmente a todos. Luego le pidió que le recordara cómo le estaba funcionando eso. Eso sí, esto fue al principio de su divorcio. Estoy seguro de que todos podéis adivinar su reacción. Dan dijo que su ex tuvo una gran rabieta por mis publicaciones recientes. Pero nadie se ha molestado en contactarme en su nombre para eliminarlos. Así que ella solo tiene que vivir con la merecida vergüenza. Últimamente ha estado intentando actuar mejor con Dan. Supongo que la hierba no es tan verde viviendo con sus padres. Dan la tolera como madre de sus hijos cada vez que se encuentran. Pero nada más, él nunca la aceptará de regreso. Me ha dicho que nunca podrá mirarla como antes. Y el solo pensamiento de ella lo apaga emocionalmente. Así que mi excuñada prácticamente no tiene ninguna posibilidad de reconciliación. No tengo nueva información sobre el socio de la aventura de mi excuñada. Sus redes sociales todavía están bloqueadas. Lo mismo con mi excuñada. Y es probable que siga siendo así mientras tenga la oportunidad de leerlos. Actualización 8. Mi camión fue incitado en Halloween. Sucedió en medio de la noche, muy temprano en la mañana del día 1. Sospecho que fue mi excuñada, pero la persona que grabaron mis cámaras vestía capas de sudaderas pesadas y tenía la cara envuelta junto con grandes anteojos que cubrían los ojos. Realmente no se podía saber si eran un hombre o una mujer. También vinieron a pie, así que no hay que identificar un coche. Sin embargo, parecían de la altura de mi excuñada, pero eso no es mucha evidencia por sí solo. Si era mi excuñada, ella sabía de mis cámaras. Así que cubrirse la cara y el cuerpo para vengarse de un huevo fue probablemente lo más inteligente que ha hecho en años. Qué manera de finalmente poner en práctica su título universitario, incitando a una vieja camioneta destartalada. El Eger apareció alrededor de las 3 de la mañana. Estaba profundamente dormido y no escuché nada. Quienquiera que apareció esa noche, rápidamente arrojó una docena de huevos por toda mi camioneta. Al menos no intentaron hacer más daño y desaparecieron en un instante tan pronto como se arrojó el último huevo. No vi el desorden hasta que salí a trabajar por la mañana. Corrí con mi camión y lavé un lavado de autos local durante mi pausa para el almuerzo. Eso quitó la mayor parte del huevo. Tuve que fregarlo un poco más después del trabajo. El huevo realmente no es bueno para la pintura, pero el camión es de los años 90 y, de todos modos, no parece exactamente nuevo. Tomé fotografías y presenté un informe policial con las imágenes de CCTV como prueba. Pero hasta ahora no ha salido nada. No hubo ningún daño real aparte de mi irritación menor y $15 en un lavado de autos. Si mi excuñada hizo esto, entonces fue lo suficientemente inteligente como para arrojar huevos y no rayar mi pintura ni cortar mis neumáticos. Entonces mi seguro no estaría involucrado. No creo que salga mucho del informe policial, ya que los policías parecieron descartarlo como una probable broma de un adolescente. Entiendo que probablemente estaban sobrecargados de trabajo, pero al menos el informe dejará un rastro documental en caso de futuros incidentes. Esperé hasta ahora para publicar porque me preguntaba si pasaría algo más. Pero no, simplemente volvamos a la paz y la tranquilidad. Sin embargo, agradecería cualquier buen consejo al respecto, por si acaso algo así vuelve a suceder. Actualización. Pregunté a algunas personas en la calle sobre las cámaras que posiblemente veían a la persona que incitaba a mi auto. Tengo respuestas que van desde, no tenemos cámaras, hasta, era Halloween y la gente hacía bromas estúpidas. Déjalo pasar.
Las pocas personas que me ayudaron me dijeron que esperé demasiado para preguntar y que el metraje se borró automáticamente. Básicamente, el Egger se escapó. Pero si era mi excuñada, supongo que tuvo que caminar alrededor de media milla con esos pantalones deportivos solo para que la cámara no viera su auto o algo así. No me sorprendería si ella preguntara si valió la pena el esfuerzo. O bien, supongo que esperaré y veré si el Egger vuelve el año que viene. Sin embargo, repartí fotografías impresas del Egger, e incluso grapamos algunos en los postes. Así que ahora la gente de mi barrio al menos está consciente. Los inquilinos que alquilan 2 habitaciones de mi casa se han mantenido al margen. Y realmente no los culpo. No es su problema. Dale like. Suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.